¿Me indican si están viendo mi pantalla? Sí, profe. Sí, Muchas señor. gracias. Ok, listo. Entonces, vamos a iniciar. Vamos a ver 3 temas que corresponden a lo que son las distribuciones de probabilidad que vamos a trabajar en la unidad 1. Inicialmente vamos a ver la distribución normal. Entonces la distribución normal vamos a tener una distribución en la que una variable aleatoria tiene distribución normalmente distribuida con parámetros en la que mu pertenece a los números reales. Si se acuerdan que es mu, mu corresponde a la media muestral, media poblacional. Y sigma cuadrado es mayor que 0. Entonces, si y solo si su densidad de probabilidades entonces tenemos una función de probabilidad que es f de x es igual a 1 sobre raíz de 2 veces pi por sigma al cuadrado por la constante e elevada a la menos valor de la variable aleatoria menos la media elevada al cuadrado sobre 2 veces la varianza. Listo, entonces aquí tenemos lo que es la fórmula de la densidad de probabilidad.
Sin embargo, nosotros no vamos a trabajar con esta fórmula, sino que simplemente vamos a tener el beneficio, por así decirlo, de trabajar con una distribución normal estándar. ¿Por qué? Porque inicialmente se trabajaba con esto, pero miren que es una fórmula que es bastante dispendiosa. Sin embargo, después se estandarizó. Y llegamos a lo siguiente. Entonces la distribución normal estándar. Entonces, esta distribución va a tener una media que es igual a 0 y una varianza que es igual a 1. Entonces, aquí debemos tener en cuenta que cuando una variable aleatoria tiene una distribución normal estándar, es decir, que ya está estandarizada, se representa con la letra Z. Bueno, entonces vamos a ver ahora cómo, teniendo una distribución no estandarizada, la podemos estandarizar. Espérenme y busco la tabla de la distribución normal. Listo, aquí la tenemos. Vamos a ver si la otra está mejor. Bueno. Vamos a ver la conversión a la distribución normal estándar.
Entonces decimos que si X tiene una distribución normal con una media mu y una varianza sigma cuadrado, entonces las probabilidades de X se calculan con una nueva variable z. Entonces z va a ser igual a la variable aleatoria X menos la media sobre la desviación. Entonces, si nosotros tenemos una variable aleatoria X, entonces sea X una variable aleatoria, entonces la forma de estandarizar esa variable aleatoria depende del área de la curva que nos estén pidiendo. Entonces, para la probabilidad de que ese valor de X sea menor o igual que un valor A, va a ser igual a la probabilidad de la variable Z sea menor o igual. Entonces aquí aplicamos la fórmula de la estandarización. Miren que aquí es X y acá vamos a usar el valor de A. Entonces será A menos la media dividido la desviación. Y esto a su vez va a ser igual a phi del valor de A menos la media sobre la desviación. Eso cuando nos piden la probabilidad de que X sea menor que un valor A. Ahora vamos a ver gráficamente cómo la curva va a ser, va a corresponder, qué parte de la curva va a corresponder a que la probabilidad de X sea menor o igual que A. Hay otra posibilidad, que nos indiquen o que nos soliciten o que queramos hallar la probabilidad de que esa variable aleatoria X sea mayor o igual que el valor de A. Entonces, eso va a ser igual a 1 menos la probabilidad de que X sea menor que A. Y eso a su vez va a ser igual a 1 menos phi de A menos mu sobre sigma. Entonces, miren que es lo mismo que
cuando X es menor o igual que A, pero a ese valor le tenemos que restar, a 1 le tenemos que restar ese valor de probabilidad que nos están dando ahí. Ya vamos a ver cómo funciona esto. Y hay una tercera posibilidad, que nos digan que la probabilidad de A sea menor o igual que la variable aleatoria X y a su vez sea menor o igual que un valor B. Y esto entonces va a ser igual a la probabilidad de A menos mu sobre sigma menor o igual que Z menor o igual que B menos mu sobre sigma. Y por último nos queda que phi va a ser el valor de B menos mu sobre sigma menos el valor de phi de A menos mu sobre sigma. Listo, entonces esas son las tres posibilidades de probabilidades que se nos pueden presentar. Hay otras, pero todas dependen de esta, ¿sí? Manejando estas tres podríamos calcular cualquier probabilidad dentro de la curva que nos están, pues que nos describe la distribución de probabilidad normal. Vamos a mirar ahora entonces la curva, cómo nos quedaría. Vamos a ver aquí. Entonces la curva de la distribución normal queda de la siguiente forma.
Bueno, más o menos nos va a quedar así. Nos queda de esta forma. Entonces, cuando nos piden que X, la probabilidad de que X sea menor o igual que A, nosotros vamos a tener un valor A representado en cualquier parte de esa curva. Y ese valor siempre va a estar en el eje X. Entonces, digamos que vamos a tener un valor A. Ese valor A lo vamos a tener por acá. Como puede estar ahí, como puede estar de este lado, ¿sí? O puede estar por acá. Pero lo que importa es lo que nos están pidiendo. Nos están pidiendo que la probabilidad sea inferior, o sea, menor que ese valor de A. Eso quiere decir que esa probabilidad va a ser desde un valor A y va a ser o va a corresponder al área bajo la curva que está por debajo de ese valor de A. Entonces, cuando nos están pidiendo que la probabilidad de X sea menor que A, lo que nos están indicando es que busquemos el área de la curva de la distribución normal que está por debajo de ese valor de A. Ahora, en la segunda posibilidad, donde nos dicen la probabilidad de que X sea mayor o igual que ese valor de A, digamos que ese valor de A va a estar en la misma posición, ¿sí? Es el mismo valor. Pero ahora nos están pidiendo que sea la probabilidad de que X sea mayor o igual que ese valor de A. Quiere decir que el área de la curva que vamos a buscar corresponde a la que está por encima de ese valor de A. Entonces se representa de esta forma. Luego tenemos una tercera posibilidad. Esa tercera posibilidad corresponde cuando hay dos valores, es decir, un valor A y un valor B. Y la variable aleatoria X está comprendida entre esos dos valores. Entonces ahora sí vamos a cambiarle la posición al valor de A. Digamos que está aquí. Y por acá está el valor de B.
Entonces, lo que está comprendido entre A y B es lo que nos están solicitando o nos están pidiendo hallar el valor de la probabilidad que está comprendida entre el valor de A y B, o lo que es lo mismo, que es el área que está por debajo de esa curva. Esa es la que nos están pidiendo. Entonces, eso sería la probabilidad de que A sea menor o igual que X y a su vez menor o igual que B. ¿Sí? Como ven, es un intervalo que está dentro de la curva. Ahora vamos a hacer un ejercicio en el que vamos a aplicar estos conceptos y también el uso de las tablas. Entonces dice, el diámetro promedio de una gran cantidad de tornillos tienen una media de 2.4 centímetros y una desviación estándar de 0.5 centímetros. Entonces nos preguntan qué fracción de tornillos tendrá un diámetro mayor de 3 centímetros. Listo, entonces vamos a hacer la gráfica.
Y miremos que aquí nos están dando la media. Nos dicen que la media es de 2.4 centímetros. Quiere decir que nuestro valor que está en la mitad de nuestra distribución normal, es decir, mío es igual a 2.4 centímetros. Y está aquí en todo el centro. Luego nos dicen, tiene una desviación estándar de 0.5 centímetros. Entonces quiere decir que sigma es igual a 0.5. Eso quiere decir que sigma está por acá, donde hay el cambio de la curva, ¿sí? Donde viene bajando hacia adentro y luego se abre hacia afuera. Ese valor es de 0.5, es decir, que esto vale 0.5. ¿Sí? Eso vendría a ser sigma. Y nos están pidiendo qué fracción de tornillos tendrá un diámetro mayor de 3 centímetros. Entonces aquí tenemos 2.4. Eso quiere decir que 3 centímetros va a estar como por acá. 3 centímetros. Entonces, ¿qué fracción de tornillos tendría un diámetro mayor de 3 centímetros? Quiere decir que nos están pidiendo esta área de la curva. ¿Sí? Que corresponde a la probabilidad de que X sea mayor o igual que 3 centímetros. Esa es la que nos están preguntando. ¿Qué hacemos? Vamos inicialmente a estandarizar. Y si vamos a las convenciones que establecimos aquí, vemos que corresponde a la segunda. Entonces, probabilidad de que X sea mayor o igual que A va a ser igual a 1 más la probabilidad de que X sea menor que A. Vamos a calcularlo. Entonces, eso correspondería a que la probabilidad de que X sea mayor que 3, mayor o igual que 3, va a ser igual a 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual que 3. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Toda el área de la curva es igual a 1. Si nosotros le quitamos a 1, que es toda la curva, le quitamos la probabilidad de que X sea menor o igual que 3, nos va a quedar la probabilidad de que X sea mayor o igual que 3. Listo, entonces lo calculamos, vamos inicialmente a estandarizar. Entonces nos dicen que a continuación seguimos con probabilidad de que X sea menor que A. Va a ser igual a 1 menos phi y estandarizamos.
1 menos phi de 3, que es la variable aleatoria, menos la media, que es 2.4, sobre la desviación. Y la desviación es igual a 0.5. Entonces, eso va a ser igual a 1 menos phi de 3 menos 2.4 es 0.6 sobre 0.5. Vamos a abrir aquí un Excel para calcular. Entonces nos dice que es igual a 0.6 entre 0.5. Dice que es 1.2. Entonces, eso es igual a 1.2. Nos dice que 1 menos 1.2. Uno menos phi de 1.2. Listo. Entonces, eso va a ser igual. Tenemos que phi es igual a 1.2. ¿Qué es lo que vamos a hacer con ese 1.2? Vamos a ir a la tabla de la distribución normal. Entonces, en la tabla de la distribución normal, nos vamos a encontrar con lo siguiente. Vamos a tener una parte positiva y una parte negativa. ¿Y por qué una parte positiva y una parte negativa? Porque cuando nosotros estandarizamos, tenemos que la media es igual a 0. Entonces, aquí miren que aquí nos da menos 0.0 y acá está más 0.0. Y los valores van comprendidos, los valores de z, que es el valor que tenemos aquí en las dos columnas, va comprendido entre menos 3.4 y más 3.4. Entonces, en la columna vamos a tener el valor de z. El valor de z que nos dio a nosotros fue de 1.2. Entonces, ese valor 1.2 lo vamos a buscar en nuestra tabla, en nuestra columna de z. Miren que aquí lo tenemos. Nos dice que 1.2 es 0.8849. 0.8849. Entonces miren que lo tenemos en la primera columna. ¿Por qué lo tenemos en la primera columna? Porque es un valor cerrado, nos da 1.20. Si nos hubiese dado 1.21, entonces sería este valor de acá, 0.8869. Y así sucesivamente. Entonces, si nos hubiese dado 1.22, entonces sería 0.8888. Listo, entonces tomamos el valor que nos está dando aquí nuestra tabla. Entonces nos dice que para un valor de z igual a 1.2, la probabilidad es de 0.8849. 0.8849. Entonces aquí sería 1 menos 0.8849. Y eso va a ser igual a 1 menos
0,8849. 0,1151. 0,1151. Entonces, esa probabilidad que nos están preguntando de que X sea mayor que 3 corresponde a 0,1151. Entonces, esta área que está aquí es igual a 0,1151. Mientras que el área que está del otro lado del 3 es de 0,8849. Pero como nos están preguntando por la probabilidad de que sea X mayor o igual que 3, entonces nosotros tenemos que hallar es el área que está por encima de ese valor. ¿Dudas, inquietudes? Muchachos, ¿cómo vamos hasta ahí? Profe, bien, muchas gracias. Ok, listo. Entonces, vamos a continuar. Entonces nos preguntan, si los tornillos que tienen un promedio Profe, ¿verdad que sigma representa la desviación estándar? sí, exacto. Que la vimos en estadística descriptiva, que tienen un promedio de diámetro igual o menor de 1,9 centímetros son rechazados. Entonces nos preguntan qué porcentaje se elimina. ¿Listo? ¿Qué están haciendo aquí? Nos están preguntando sobre la primera que vimos, ¿sí? La probabilidad de que X sea menor o igual que un valor A. En este caso, el valor de A es de 1,9. Vamos a poner aquí la gráfica.
Entonces, nuevamente acá tenemos un valor de la media, que es el mismo de ahorita, que es de 2.4. Y ahora nos están preguntando por la probabilidad de que sea inferior a 1.9 centímetros. Entonces digamos que 1.9 centímetros está por acá. Y al referirse a que sea igual o menor, lo que nos están diciendo es que el área que nos interesa está por debajo de ese valor. Entonces, esta área va a ser la probabilidad de que X sea menor o igual de 1.9. De 1.9, entonces aplicamos la estandarización de esta forma. La probabilidad de que Z sea menor o igual que A menos mu sobre sigma. Entonces, probabilidad de que X sea menor o igual a 1.9 va a ser igual a la probabilidad de que Z sea menor o igual que A, que es 1.9, menos la media, que es 2.4, sobre la desviación, que es 0.5. Listo, entonces eso va a ser igual a phi de este valor 1.9 menos 2.4 sobre 0.5. Calculamos, entonces nos queda que 1.9 menos 2.4 nos va a dar un valor negativo y es de 0.5. Y la desviación es 0.5. Entonces ese va a ser, eso va a ser el valor de phi es de menos 1. Listo, entonces nos vamos para la tabla. Cuando ya tenemos el valor de phi, nos vamos para la tabla y vamos a buscar un valor negativo, el valor negativo para 1. Miren que aquí lo tenemos. O sea, como es negativo, va a estar del lado izquierdo de la tabla. Cuando es positivo, va a estar del lado derecho. Entonces aquí tenemos menos 1. Entonces, menos 1 nos dice que la probabilidad es del 0.1587. Entonces, la probabilidad de que X sea inferior a 1.9 es igual a 0.1587. Entonces, esta área es igual a 0.1587. Y como por el hacia arriba de 1.9 va a estar el complemento, entonces eso va a ser, esta área va a valer 0.84, 0.8413. 0.8413. Y con eso tenemos que
la proporción o qué porcentaje se van a eliminar, nosotros podemos decir que el 15.87% de los tornillos se van a eliminar. El 15.87% de los tornillos. Listo, entonces con eso tenemos el cálculo para cuando nos piden la parte inferior de la curva. Ahora vamos a ver el tercer caso. ¿Qué nos dicen? ¿Cuál es la probabilidad de que el diámetro promedio esté por encima de 2 centímetros y sea menor o igual a 2.8 centímetros? Listo, entonces gráficamente eso nos quedaría de la siguiente forma. Aquí vamos a tener los dos valores, tanto de A como de B. Entonces digamos que aquí está la parte media, va a estar nuestra media, que es de 2.4. Y por debajo de ella va a estar los 2 centímetros y por encima va a estar el 2.8 centímetros. Listo, entonces, ¿qué área nos están pidiendo? Nos están pidiendo la que está comprendida entre esos dos valores. Entonces, esa va a ser la probabilidad de que el valor de A sea menor o igual que Z, menor o igual. Bueno, ahí no está estandarizada todavía, entonces es X. Es menor o igual que X, menor o igual que B. Y eso, entonces, probabilidad de que A, que es 2, sea menor o igual que X, menor o igual que B, que es 2.8,
y eso va a ser igual como sigue. Entonces miremos. Nos dice la probabilidad de que A menos mu sobre sigma sea menor o igual que Z menor o igual que B menos mu sobre sigma. Listo, entonces la probabilidad de que A, que es 2, menos la media, que es 2.4, sobre 0.5, que es la desviación, sea menor o igual que Z, menor o igual, ahora vamos con el valor de B, que es 2.8, 2.8 menos 2.4 sobre el valor de sigma, que es 0.5. Profe, tengo una duda. El punto A no sería el 2. Sí, es 2. Lo que pasa es que aquí, miren que vamos a hallar la parte central. Ah, sí, no estamos todavía en la última parte de la fórmula. Sí, en phi. Entonces, vamos a hallar la parte central. Entonces, vamos a hallar inicialmente la probabilidad de que sea menor, que x sea menor que 2.8. Y al valor de esa probabilidad le vamos a restar la probabilidad de que x sea menor que 2. Y nos va a quedar la que está en el medio. ¿Sí? Entonces, miren, inicialmente vamos a calcular la probabilidad de que x sea menor que 2.8. Entonces nos quedaría como está en la gráfica. Entonces la probabilidad nos quedaría que phi de 2.8 menos 2.4 sobre 0.5. A ese valor le vamos a restar menos el valor de phi, que nos da de 2 menos 2.4 sobre 0.5. ¿Sí? Entonces la parte inicial, que es 2.8 menos 2.4, es como está aquí. Al nosotros quitarle o restarle la otra parte, que es phi de 2 menos 2.4 sobre 0.5, lo que hacemos es quitar esta parte y nos queda la del centro. Entonces por eso es que la visualizamos de esa forma. Listo, entonces hallamos los valores de phi. Entonces phi de 2.8 menos 2.4, ahí nos va a dar 0.4 sobre 0.5 menos el valor de phi para 2 menos 2.4 nos va a dar menos 0.4 sobre 0.5. Es decir, que esos valores son, vamos para la tabla, bueno, vamos a hallar los primeros, 0.4 sobre 0.5, 0,4 sobre 0,5, dice que es 0.8. Quiere decir que acá es el valor de phi de 0.8 menos phi de menos 0.8. Listo, ahora sí vamos a buscar en phi, en la tabla, el valor de phi para 0.8
es positivo, entonces vamos al lado positivo. Entonces miren que aquí está 0.8 y la probabilidad es de 0.7881. Entonces aquí es 0.7881, que es la proporción de área más grande, que es la que va desde 0 hasta 2.8. Y seguimos con la de menos 0.8. Entonces ya hallamos la del lado positivo, ahora vamos a restarle la del lado negativo. Entonces miren que aquí está menos 0.8, sería 0,2119. Listo, entonces esto va a ser igual a 0.7881 menos 0.2119. Dice que es 0,5762. Entonces, miren que esta proporción o esta área equivale a 0,5762. Y si ahora a 1, vamos a buscar el valor de las áreas que están acá. A 1 le restamos 0,5762. Eso va a ser igual a 0,4238. 0,4238 va a ser la suma de esta área que está por encima de 2.8 más la que está por debajo de 2. Entonces, ¿qué hacemos? A este 0,4238 lo dividimos entre 2. (0,4238 sobre 2 va a ser igual a 0. Vamos a ver, 0,3842 entre 2, 0,1280. 0,42. Es 4238. Lo puse al revés. 4238, listo. Gracias. 0,1412. Entonces eso es igual a 0,1412. Quiere decir que esta área de aquí vale 0,1412 y esta área de acá 0,1412. ¿Por qué podemos afirmar eso? Porque es simétrica. Miren que de 2.4, que es la media, hacia 2 hay una diferencia de 0.4. Y de 2.4 hasta 2.8 hay una diferencia de 0.4. Entonces, por eso la podemos calcular de esa forma. Si no, entonces nos tocaría calcular por aparte el área que está por debajo de 2 y por aparte el área que está por encima de 2.8. ¿Sí? Pero como sabemos que es simétrica, que hay simetría, entonces la podemos trabajar así. Muchachos, dudas, inquietudes. Consejos. Manejo de tabla. Manejo de la tabla de la distribución normal, es decir, que cuando
se dirijan a la tabla, yo estas se las voy a publicar ahí en el contenido. Cuando se dirijan a la tabla, entonces sepan que de un lado está la parte positiva y de otro lado está la parte negativa. Y se pueden fijar también acá. Miren que lo que nos está dando aquí la tabla es la probabilidad que está por debajo de este valor. ¿Sí? Aquí nos está mostrando la probabilidad. Y por acá nos la está dando por debajo de este valor. ¿Cuál es la diferencia de un lado al otro? Que esta está por debajo de la media y esta está por encima de la media. Otro consejo. Cuando calculen aquí el valor de phi, de inmediato se dirigen a la tabla. Si ustedes cogen aquí 0.8 menos 0.8 menos 0.8, entonces les da 0,16. Y eso es falso. ¿Sí? Deben buscar las probabilidades dentro de la tabla. Cuando tienen el valor de phi, van a la tabla y lo buscan. Si aquí mismo hacen el cálculo, hacen la resta, se dañó el ejercicio. ¿Sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Manejo de tabla. Manejo de los valores estandarizados aquí en phi y también el manejo de las curvas. ¿Sí? Para poder enfrentarnos a la evaluación que vamos a hacer. Manejo de las curvas. Con esos tres los pueden resolver, pueden sacar 5 en todos los ejercicios que les salgan de distribución normal. Profe, yo tengo una preguntita. Claro que sí. En las tres fórmulas, la primera dice que es cuando nos piden que X sea menor o igual que A. En la segunda, que X sea mayor que A. Y la tercera, profe, no capté La esa. tercera es que nos están dando dos valores dentro de la curva. Dos variables aleatorias. Una que está... sería A y B. Exacto. Una que está por debajo de X y otra que está por encima. Perfecto. Y que sería así como esto. Entonces, mira, aquí tenemos el valor de A y el valor de B. Okay. Cuando la vamos a calcular, debemos primero hallar la probabilidad de que X sea menor que el valor de B y luego le restamos la probabilidad de que el valor de X sea menor que A, que fue lo que hicimos aquí en esta parte. Mira que aquí teníamos 2.8 para B y como es el área mayor, le restamos el área menor, que es de 2 menos 2.4 sobre 0.5. Entonces, a la de 2.8 le vamos a restar el área que está por debajo de 2. Y con esa resta nos va a quedar la de la mitad, que es la que estamos buscando, que es 0,5762. Gracias, profe. Es con gusto. Bueno, entonces vamos a dejar por hoy. Vamos a ver, si Dios quiere, la próxima semana vamos a ver la distribución binomial y la distribución Poisson. Profe, y respecto al taller, es como un examen, ¿verdad?